Dios les bendiga, amados hermanos. Es de sumo gozo y alegría volver a estar delante de ustedes en esta hora para llevar a cabo la clase bíblica para, ¿verdad?, este domingo 8 de noviembre, y que tiene como título bien importante para nuestra vida: lugares especiales. Lugares especiales, estamos hablando del profeta Ezequiel, y estamos bajo la tercera unidad, ¿verdad?, de nuestra revista El Discípulo, que tiene como título esta unidad: Visión de Esperanza. Y como siempre decimos, pues no importa la situación en que nosotros nos encontremos, siempre el Señor nos da esa palabra de esperanza que, aunque la hayamos escuchado anteriormente, pero es en esos momentos difíciles que volvemos a escucharla para que recobremos fuerza, para que afirmemos nuestra fe y confiemos que, aunque la situación sea adversa, Dios siempre está a favor de su pueblo, que nos ama tanto que la incertidumbre, la situación se queda corta en base a las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, yo les invito a una palabra de oración antes de comenzar. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por esta linda oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, de estudiar tu palabra, Señor amado. Pero más aún, gracias por la esperanza de vida, Señor, que tú nos das, Señor, y los recordatorios que nos haces por medio de la misma, para que nosotros podamos seguir confiando cada día en que tú eres un Dios de amor y de misericordia. Ayúdanos a entender tu palabra y que la atesoremos y la pongamos en práctica en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Y sí, como le dije anteriormente, la clase de Biblia de hoy tiene como título lugares especiales, y nos estamos situando en la visión que tuvo el profeta Ezequiel, y nos estamos basando en el texto del capítulo 43 de Ezequiel y de los versículos 13 al 21. La semana pasada, la clase anterior, el hermano Isander nos dio el recorrido por esos primeros versículos de este capítulo 43, donde la gloria del Señor, ¿verdad?, llenó el templo, ese templo que fue reconstruido, y esa era la esperanza que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Y el texto para hoy, texto que decimos ahora o que lo vamos a aprender en el día de hoy, dice como sigue: acabados estos días, del octavo día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz. Así me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Y eso se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 43 y verso 27. Y no le di referencia a nuestra iglesia, Discípulos de Cristo, en Sabana de Bayamón. Este es el tiempo de la escuela bíblica, donde aprendemos, ¿verdad?, esta palabra poderosa que el Señor nos tiene para este día y para todos los días de nuestra vida, que todos los días en que estemos transitando en este mundo, y que Dios nos ha permitido y nos permitirá, ¿verdad?, compartir con otros el mensaje de esa palabra. Felicidades. No me he olvidado de la palabrita felicidades. Así que compartamos esta palabra. Y en esta clase, ¿verdad?, que tiene como base Ezequiel 43, de versión del 13 al 21, hay unas palabritas bien importantes, y son las palabras expiación y propiciación, ¿verdad? Estas palabras que vienen desde mucho antes, desde el libro de Levítico, donde se hacía un ritual, ¿verdad?, en el templo. Los sacerdotes oficiaban ese ritual en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Y en estos rituales se ofrecían machos cabríos, eran inmolados, y se rociaba la sangre así en los cuernos del altar, como vamos a ver más adelante. Y esta propiciación se hacía específicamente para expiar los pecados del pueblo, ¿verdad? Y según vamos leyendo la historia del pueblo de Israel, miren, eran muchos los pecados, pero qué lindo es Dios, que siempre
proporciona la manera para que esos pecados sean redimidos. Y entonces también estaba el cordero del propiciatorio, y este era para ocasiones especiales y era para el perdón, ¿verdad? Y este era parte del sacrificio. Y también quiero en forma de contexto y de historia, quiero hacer relevancia en que Ezequiel era del linaje sacerdotal, ¿verdad? Y Ezequiel estaba con los que estaban cautivos en Babilonia. Y está haciendo esta visión referencia a la visión que él tuvo del templo, ¿verdad? Y si hacemos referencia, ¿verdad? Como nos dijera nuestro hermano Isander en la clase pasada, que este templo que fue construido por Salomón, donde se sustituyó el tabernáculo, la carpa, ¿verdad? Donde el Señor Dios venía y hablaba con sus hijos, ¿verdad? Ahí en ese tabernáculo, que no era una casa. Entonces ya David quiso construirla, pero el Señor no se lo permitió, sino que le dijo que su hijo Salomón lo iba a construir, le dio las medidas, le dio todo a Salomón para construir ese templo donde él iba a morar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que este templo en el año 925 a.C., este templo fue saqueado por un faraón llamado Sisac, y luego fue destruido en el 587 a.C. por Nabucodonosor II. Y ahí fue que entonces se destruyó el templo, se llevaron cautivo al pueblo allá a Babilonia, y ahí estaba Ezequiel plantado, ¿verdad? Y hay en la base bíblica, lo que queremos es dar un pequeño resumen de esta clase, porque esto tiene, como yo siempre digo, esto tiene mucha tela para cortar, pero queremos hacer referencia y hacer un resumen bastante condensado de esta clase, pero no queremos dejar pasar un comentario y una frase de Juan Calvino que nos plasma el autor, ¿verdad?, de esta clase, ¿verdad?, que estamos, ¿verdad?, ¿verdad?, en el concepto digital. Y es que esta frase dice así de Juan Calvino: abandonar el templo y seguir a Cristo es cosa muy diferente de servir a Dios en la sombra, bajo el magnífico esplendor del templo. Esto es requerido de nosotros porque debemos seguirle a través de exilios, huidas, reproches y toda suerte de aflicciones, hermano. Y vamos a ver por qué es que Juan Calvino dijo esta frase, y esto también se plasma en esta visión que tuvo el profeta Ezequiel sobre el templo, y hoy específicamente sobre el altar del templo. Y fíjese que Ezequiel sabía muy bien de lo que Dios le estaba hablando, porque él era sacerdote, él también rendía, ¿verdad?, sus sacrificios en el templo. Y queremos dar unos datos que aquí se ilustra con precisión cuáles eran las reglas, con detalle, como dijera el pastor general, ¿verdad?, en el programa de Somos Discípulos el pasado lunes. Había unos detalles particulares para la reconstrucción del altar, y el tema principal sobre el santuario se ubica en relación con toda la reconstrucción futura de Jerusalén en el exilio. Fíjese, ellos estaban en el exilio. Si Dios le dio esta visión a Ezequiel de una reconstrucción del templo, lo que tenían que hacer para redimir los pecados del pueblo en esta reconstrucción, eso quería decir que había esperanza de que iban a salir de ese exilio. O sea, que esto nos lleva a nosotros a pensar que aún en el momento de la desesperación, cuando nos sentimos que estamos aprisionados de todas partes, el Señor siempre provee y nos da esos clics, ¿verdad?, para que nosotros nos sintonicemos en la palabra, para entender que Dios siempre tiene esperanza para su pueblo y que hay salida, siempre y cuando, ¿verdad?, pongamos nuestra esperanza en Él. El profeta subraya el tema bíblico del sacrificio, y este sacrificio es hasta mesiánico, mi hermano. Lo centra en la propiciación y expiación, dándole un giro que prefigura el mensaje del Nuevo Testamento sobre Jesús y el sacrificio perfecto del cual nos habla en la epístola de los Hebreos. Nos llama a seguir a Jesús fuera del santuario, tal cual lo plantea este profeta Ezequiel en este capítulo 43. Y en el Nuevo Testamento, esta figura de la propiciación, expiación, se centra en el Cordero de Dios, según lo dice en Juan
en el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y verso 26, que dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que yo siempre digo que el Antiguo Testamento y el Nuevo siempre van entrelazados. Toda la palabra, todo lo que está en la Biblia es el mensaje de redención, de salvación para el pueblo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que, hermano, esto es una belleza. Y vamos entonces a ir a los versículos, vamos a cogerlos por partes, ¿verdad? Dijimos que era del 13 al 21, pero fíjate que en el versículo 13 al 17, Ezequiel prosigue su relato aquí centrándose en la expiación con propiciación en el altar. Y se describe detalle por detalle cómo era que había que construir este altar. Y yo quiero darle lectura a estos versículos. Del 13 al 17 dice así: estas son las medidas del altar usando las medidas de antes. Alrededor del altar había una zanja de medio metro de hondo y medio de ancho, la cual tenía por fuera alrededor un borde que se levantaba 25 centímetros. La base del altar era así: desde el fondo de la zanja hasta el borde del cuerpo inferior había 1 metro de alto. El metro inferior sobresalía medio metro. El cuerpo central medía 2 metros de altura y salía también medio metro. El cuerpo superior, que es donde se quemaban los sacrificios, medía 2 metros de altura. Tenía 4 cuernos que salían hacia arriba. El cuerpo superior del altar era cuadrado de 6 metros de largo. El cuerpo central también era cuadrado de 7 metros por lado. La zanja que había alrededor tenía medio metro de ancho y el borde levantado tenía 25 centímetros de ancho. Los escalones para subir al altar daban hacia el oriente. Fíjense qué especificaciones. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios perfecto. Estas especificaciones, mi hermano, son las que tenía que seguir el pueblo para hacer la reconstrucción del altar. Fíjese qué preciso en esas medidas. Ahora, en el versículo 18 se describen las ordenanzas del altar y la importancia del sacrificio. Mira el 18. Luego el Señor me dijo, este es hablando de Ezequiel, cuando llegue el momento de construir el templo, deberán cumplirse estas normas. Quemarán sobre el altar un animal en holocausto y rociarán el altar con la sangre. Fíjese, indicaciones precisas, que era lo que había que hacer: matar el animal y rociar el altar con la sangre. Ahora, en el versículo 19 ya entramos en la propiciación para la expiación, la purificación para la expiación. Entonces aquí retomo una vez más el profeta el linaje sacerdotal. Recuerden que él era sacerdote y lo aplica al acto de la purificación. El 19 y el 20 dicen así: a los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que son los que deben acercarse a mí para servirme, les darás un becerro para que lo ofrezcan como sacrificio por el pecado. Yo, el Señor, lo ordeno. ¡Wow! Luego tomarás un poco de su sangre y rociarás con ella los 4 cuernos, las 4 esquinas del cuerpo central y todo el borde levantado. Así lo purificarás por completo del pecado. Mire que hasta el altar había que purificarse, que purificarlo. En el versículo 21, entonces aquí es que viene la quema del becerro fuera del santuario. Se plantea la concepción que retoma la memoria del Éxodo, cuando se hacía fuera de la ciudad. Este becerro, que es la propiciación, ahora fuera del santuario. Fíjense lo que dice: luego tomarás
el becerro ofrecido por el pecado y lo quemarás fuera del templo en el lugar destinado para ello. ¿Qué detalle, mi hermano? Estos son detallazos que Dios le da al profeta Ezequiel de una manera sobrenatural. Fíjese, hay unos puntos importantes aquí. Primero, en Hebreos 13, esto ya está en el Nuevo Testamento, Hebreos 13 del 13 al 15, es el texto del Nuevo Testamento que con mayor claridad asume esta idea de la propiciación fuera del campamento. Esta práctica entonces se remonta a cuando Israel lo hacía en la tienda allá antes de la construcción del templo, en el tabernáculo, y no en el templo de Jerusalén. Fíjense, en el templo los sacerdotes sacaban el chivo inmolado fuera de la ciudad a un basurero al sur de la ciudad. Y lo mismo pasaba con los sacrificios que según los sacerdotes del templo contaminaban la ciudad. Y era por esta razón que los romanos, cuando iban a crucificar a los reos, lo hacían fuera de la ciudad. Ya usted va tomando conciencia de ese personaje que se dio como cordero en sacrificio para quitar nuestros pecados, donde lo llevan fuera de la ciudad para ser crucificado. Y resulta evidente que el autor de Hebreos, que Jesús crucificado murió fuera de la ciudad, a semejanza del animal crucificado fuera del campamento. El texto de Hebreos 13, 2 y 13 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de las puertas. Salgamos pues fuera del campamento, llevando su oprobio. Si nosotros decimos que queremos ser como Jesús, si nosotros queremos imitar a Jesús en todo, ¿verdad?, su vida, pues entonces tenemos que también imitarlo saliendo fuera, para entonces llevar el mensaje de la salvación, de que ya Jesús hizo el sacrificio, pero nosotros somos los entes asignados para llevar ese mensaje y que otros también puedan ser salvos y redimidos de esos pecados y que puedan tener vida eterna en Cristo Jesús. Hemos de subrayar, mi hermano, 3 elementos clave: la expiación, la purificación y la propiciación fuera de la ciudad. Esta propiciación eran los sacrificios por los pecados del pueblo. Y en la dimensión cristológica de Hebreo se asume un compromiso de salir, de seguir a Jesús en la misión del mundo. ¡Wow! Tenemos un trabajo que cumplir. Si verdaderamente amamos al mundo que se pierde, tenemos un trabajo que hacer. Porque nosotros somos, la palabra dice que nosotros somos real sacerdocio. O sea, que nosotros somos, tenemos el papel del sacerdocio aquí ahora en la tierra para poder llevar al pueblo a expiar sus pecados. Nosotros somos los que tenemos que hacer ese acto para llevar el mensaje que Jesucristo se dio por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, por cada uno de aquellos que todavía no han recibido ese mensaje. Tenemos que salir fuera de las puertas del tabernáculo, fuera de las puertas de la ciudad. Y esto es una manera simbólica de lo que es salir quizás de las 4 paredes del templo, ¿verdad? Para llevar el mensaje en el trabajo, en la comunidad, en la familia, donde quiera que nos paremos, que podamos llevar ese mensaje, no cristalizarlo en las paredes del templo, sino salir a llevar el mensaje. Ezequiel, y esto en forma de resumen completo, Ezequiel es un profeta de juicio, pero mi hermano, es también un profeta que desea animar la esperanza del pueblo. Nosotros tenemos esperanza, este mundo tiene esperanza. Y su planteamiento desde el gran santuario de Dios, que incluye el templo, la ciudad y el pueblo, es un esfuerzo integrado con el objeto de comunicarle al pueblo de Dios que tiene un plan y un propósito de salvación y bienestar. Y nos corresponde a nosotros como pueblo de Dios
hacer llegar estas buenas nuevas al mundo. Y hay un motivo que corre a través de todo el texto que nos plantea Ezequiel y nos recuerda la continuidad del pensamiento profético con la historia de la salvación. Somos real sacerdote, somos real sacerdocio, por lo tanto, no solamente estamos entroncados en el testimonio del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sino que somos el nuevo Israel de Dios, que hoy somos portadores del compromiso de seguir a Jesús en el cumplimiento del discipulado ya asumido. Una vez conocimos al Señor, una vez dijimos, heme aquí, voy a ser testigo fiel. Tenemos entonces ese legado y es un legado que hemos asumido con mucha responsabilidad. Dios nos está esperando en el camino de Ezequiel. Ezequiel nos ha enseñado a confiar, a tener visión y determinación. Tenemos que tener determinación, tenemos que tener confianza, sin importar las circunstancias, creyendo que la promesa de Dios para la reconstrucción del pueblo y el santuario se cumple en nosotros. Tenemos que llevar ese mensaje de esperanza al mundo. Mi hermano, aunque el mundo parezca que está en caos, aunque tengamos noticias que no son placenteras para cada uno de nosotros, aunque cada día vemos que nuestro país y que otros países del mundo están revueltos y las malas noticias permean por donde quiera, aunque sea así, tenemos que llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, de que todavía Dios tiene misericordia y que todavía Él quiere reconstruir el altar de nuestras vidas para que podamos llevar el mensaje de salvación a las vidas que se pierden. Así que, hermano y hermana, el compromiso es nuestro. La visión fue de Ezequiel, pero esa visión no se quedó ahí. Se reconstruyó el templo, se hizo el altar, se hacían sacrificios, y si no se hacía ese sacrificio, los pecados del pueblo no eran perdonados. Y sabemos que el pueblo, por eso era que estaba cautivo, por todos los pecados que habían cometido en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios tenía, ¿verdad?, un plan perfecto para nosotros, a enviar a Jesucristo, el que sacaron de la ciudad para crucificarlo, porque ese cordero tenía que derramar la sangre y hacer ese sacrificio para que nosotros pudiésemos tener la salvación. Así que si queremos esa salvación y queremos morar con Jesucristo por toda una vida eterna, es nuestro deseo también que otros también conozcan y que puedan también gozar de esa esperanza divina. Les invito a tener una palabra de oración. Oh Señor, por tu gracia y amor somos el real sacerdocio, amén. Nación santa, pueblo escogido para honrarte y servirte. Permite que todas nuestras acciones encaminen hacia el cumplimiento de tu voluntad. Si desmayamos, danos fuerzas por tu misericordia y bondad. Que Jesús, el príncipe de los pastores, nos acompañe y nos dirija en todo el caminar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, hermano, Dios les bendiga. Dios les guarde. Su hermana Jacqueline nuevamente en un resumen súper corto de lo que es esta visión de la reconstrucción del altar según, ¿verdad?, el libro de Ezequiel. Y acompáñenos, siga con nosotros para que se siga edificando y que el Señor cubra todas nuestras necesidades. Dios te bendiga. Felicidades.